Muy bien, entonces vamos a continuar con el método de cambio de variable. Entonces habíamos mencionado que de la regla de la derivación, de la regla de la cadena, teníamos que f de u de x, la derivada de esto era la derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de x. Y entonces si hacíamos lo contrario, bueno, ya la derivada de f respecto de x le llamábamos f de x, entonces teníamos aquí que la f de u de x, la derivada de esta es esta, es f minúscula de x, tenemos que por derivada de u respecto de x. Entonces es la regla de la cadena, cambiando un poco, aquí en vez de derivada de f gran mayúscula le ponemos f minúscula. Vamos a saber que aquí f mayúscula era la primitiva de f minúscula. Entonces tenemos que si tenemos f de u de x por la derivada de u respecto de x, de dx, si nosotros integramos esto, no va a ser otra cosa que esta función, porque esta función cuando la derivamos nos da esta. Entonces va a ser f de u de x. ¿Sí? Entonces esta va a ser la forma de encontrar la primitiva. Habíamos mencionado que, o a lo mejor no habíamos mencionado, que si yo tengo una variable u que depende de x, de alguna manera, entonces esta variable u, ¿cómo cambia cuando cambia un d de x? Cuando cambia un d de x, tenemos que el cambio en u está relacionado por la pendiente. D de u es igual a la pendiente por d de x. Si la pendiente es más grande, el d de u va a ser más grande. Si la pendiente es más pequeña, el d de u va a ser más pequeño. Pero esta pendiente no se calcula de otra manera que con la derivada. Bien, entonces esta es la forma de relacionar de calcular la relación de este diferencial de u con un diferencial de x. Entonces cada vez que veamos esta cantidad, esta cantidad va a ser d de u. ¿Sí? Entonces escrito de otra manera tenemos que la integral de f de u de x por d de u en d de x, aquí esto le vamos a llamar d de u, va a ser la integral de f de u de x por d de u, va a ser igual la primitiva de f de u. Entonces cuando queramos integrar estos, tenemos que tener aquí la derivada y acá u, una función de u. Vamos a ver ejemplos de esos. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo el coseno de 2x por 2 de x. ¿Sí? Entonces aquí yo no sé cómo integrar de manera sencilla. Yo sé cómo integrar de manera sencilla el coseno de x. El coseno de x, la integral de coseno de x es seno de x. Porque yo cuando derivo seno de x me da coseno de x. Entonces fíjense que aquí es muy parecido, pero la diferencia es que aparece un 2x. A esta cantidad le vamos a llamar u de x. Va a ser 2x. Entonces, ¿quién es d de u? D de u va a ser la derivada por d de x. En este caso la derivada de u es 2 y por d de x. Entonces fíjense que nosotros tenemos aquí, esto es d de u, este que aparece aquí es d de u y esto que está aquí es u. Entonces tenemos la integral del coseno de u
d de u, ¿sí? Entonces esta es la función u, y entonces lo que vamos a encontrar es la primitiva. Nosotros sabemos que cuando integramos coseno de x, o cuando encontramos su primitiva, nos queda seno de x, pero en este caso tenemos u. El teorema nos decía que debíamos poner f de u. En este caso vamos a poner f mayúscula de u, que es la primitiva de f minúscula. Entonces aquí debemos poner la primitiva de f de coseno de u, que es seno de u, ¿sí? Y esto será seno de 2x, ¿sí? Entonces aquí está la integral. Si nosotros derivamos esta, nos debe quedar efectivamente coseno de 2x por 2, ¿sí? Entonces este es un ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver cómo se integra, por ejemplo, x cuadrada más 2 a la quinta potencia por 2x de dx, ¿sí? Nuevamente aquí lo estoy poniendo para que sea fácil de integrar. Vamos a ver, vamos a llamarle, si se fijan, esto es muy parecido a calcular la integral de x a la quinta potencia de dx, y esto sabemos que es x a la sexta sobre 6. Entonces vamos a ver cómo se calcula esta integral. Vamos a ver esto, a lo que está aquí adentro le vamos a llamar u de x. U de x va a ser x cuadrada más 2. Y vamos a ver cuánto vale un d de u. El d de u está dado por la derivada de u, que en este caso sería 2x, la derivada de 2 es 0, por el d de x. Entonces fijémonos nuevamente que aquí está, esto es d de u, ¿sí? Esto, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos u a la quinta potencia por un d de u, ¿sí? Y entonces lo que vamos a llamar aquí, este es f de u pequeña, vamos a encontrar la primitiva de u a la quinta, que nuevamente se calcula de esta manera. Va a ser u a la sexta sobre 6, pero finalmente vamos a cambiar lo que es u en términos de x, que nos queda x cuadrada más 2 sobre 6. Entonces a la sexta potencia. Entonces esta va a ser la primitiva de esta función. Vamos a hacer un ejemplo más. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo la integral de coseno de x cúbica, y aquí tengo nada más x cuadrada de x? Vamos a ver nuevamente. En este caso u le vamos a llamar, u de x le vamos a llamar a x cúbica. ¿Y quién es d de u? D de u es 3x cuadrada por d de x, ¿sí? Si fijan, esto se parece mucho, pero no es lo mismo. Entonces vamos a despejar de aquí el d de x. Vamos a poner, va a ser 3x cuadrada. Un d de x es lo mismo que d de u entre 3x cuadrada. Y vamos a sustituirlo aquí. Va a ser coseno de x cúbica, x cuadrada, d de u sobre 3x cuadrada. X cuadrada entre x cuadrada nos queda 1. Nos queda coseno, esto ya le voy a llamar u, dividido entre 3 d de u. Sí, vamos entonces a continuar. Aquí ya se amontonó un poco. Vamos a continuar acá abajo. Entonces tenemos que la integral del coseno de u, un 3 lo voy a sacar como un 3 dividiendo, es lo mismo que multiplicar por un tercio. Y coseno de d de u es, bueno, ya sabemos la integral que de coseno de u es seno de x de x. Entonces coseno de u de u es de manera muy parecida, va a ser seno de u, ¿sí? Más que en vez de x de x tenemos u. Y esto
vamos a cambiar finalmente por el seno de x cúbica. Entonces esta es nuevamente la respuesta, ¿no? La integral. Aquí en este caso tuvimos que sustituir d de x por lo que valía d de x, cambiándolo en términos de du para que nos quedara d de u, ¿sí? Si quieren, ahora vamos a hacer otro ejemplo para ver cómo está. Vamos a hacer más ejemplos. O sea, por ejemplo, vamos a integrar 3x cuadrada y vamos a poner aquí x de x. Vamos a integrar esta. Vamos a suponer que es de cambio de variable. Luego vamos a ver, hay unas que no son posibles integrar por cambio de variable, pero esta sí. Entonces, nuevamente nosotros sabemos integrar aquí e a la x. La integral de e a la x, nosotros sabemos que es a la x. Entonces aquí es muy parecido, pero en vez de tener e a la x tenemos e a la u, donde u es 3x cuadrada. Vamos a calcular cuánto vale un d de u en términos de un d de x. Va a ser el d de u, está relacionado con el d de x como 6x, ¿sí? Derivé, bajé el 2, 3 por 2 es 6, el resto 1 a la potencia, me queda a la 1 potencia, o sea aquí así está. Y de aquí voy a despejar cuánto vale esto, cuánto vale el d de x. El d de x vale d de u entre 6x. Este lo está multiplicando, lo dividimos y así nos queda. Vamos a sustituirlo aquí. Vamos a sustituirlo aquí y nos va a quedar e a la u x d de u sobre 6x. X entre x nos da 1 y me queda e a la u d de u sobre 6. ¿Sí? Nuevamente aquí lo que ya es muy fácil integrar. Vamos a integrar e a la u d de u y esto sabemos que es e a la u. Vamos a cambiar este de u por lo que es en términos de x y nos queda 3x cuadrada. ¿Sí? Y esta finalmente es la primitiva, o en otras palabras es la integral. Sí, yo creo que con esto son suficientes ejercicios. Luego hacemos la tarea también para que veamos cómo se hace.